Hoy, desde un lugar secreto, os presento un nuevo vídeo, en donde vamos a hablar de la seguridad activa en nuestros hogares. Lo normal es encontrar vídeos de seguridad pasiva del hogar, en donde se pueden ver cámaras, sensores, rejas, pero muy pocos vídeos en donde se habla de herramientas que los habitantes puedan usar para defenderse si están dentro de sus casas y les entran a robar o simplemente a ocupar la vivienda. Por desgracia, la legislación vigente protege más al ladrón y al ocupa que al propietario de la vivienda, el cual, si intenta defender su vivienda de la agresión de la ocupación, dependiendo de la herramienta que utilice para defenderse, tiene todos los números para irse a la cárcel. Él y el ladrón tranquilamente irse a la calle. ¿Os imagináis que sois el ladrón o el ocupa y el propietario de la vivienda os recibe así? Seguro que nos lo pensamos dos veces y nos damos la vuelta y nos vamos. ¿Y si os dijera que esta herramienta se puede comprar sin licencia y solo presentando el DNI para demostrar que somos mayores de edad? Si os quedáis hasta el final del vídeo entenderéis por qué os digo todo esto. Antes de que se me pasen, si queréis más información sobre la herramienta cuando termine el vídeo, queréis saber cómo adquirirla, queréis saber más cosas sobre productos de este tipo, os dejo abajo en la descripción del vídeo un correo electrónico de información. Así que vamos a hablar de la HDS68, una auténtica herramienta de autoprotección que va a dar mucho de qué hablar. Bueno, vamos a presentar la escopeta de la marca Umarex, modelo T4E, la línea Home Defense. Básicamente son unas armas diseñadas para la autodefensa y protección dentro del hogar. Como podemos ver, el arma es una escopeta de cañón corto, aproximadamente 45 centímetros de longitud, doble cañón y un rail Picatinny en el que podemos acoplar cualquier tipo de complemento, ya sea linterna o punto rojo, para marcar el objetivo con más claridad. El acceso a los cañones se hace mediante este accionador. Es un accionador sencillo y tenemos el acceso a los dos cañones de calibre 68. Como hemos dicho, se trata de un arma para defensa del hogar. Principalmente está diseñada para ser un arma totalmente segura. Se puede apreciar que el arma tiene seguro de gatillo, lo que nos proporciona la seguridad de que si el arma en un momento dado está cargada y se nos cae al suelo, fijaros que si no se acciona el pequeño gatillito no dispararía, ¿de acuerdo? Y aparte tiene otro mecanismo de seguridad, que es el punto donde se introduce la bombona de CO2. Aquí es donde se introduce la bombona de CO2. El punto donde se introduce la bombona de CO2 asegura que la bombona no se vaya a pinchar accidentalmente a no ser que se accione. Aparte, nos aseguramos el saber que el arma esté con gas o sin gas, pudiendo efectuar o no un disparo. Aquí tenemos la aleta que seleccionará qué cañón queremos utilizar para efectuar el disparo, si queremos efectuar con el cañón izquierdo, derecho o ambos simultáneamente. El arma tiene una fuerza de salida de 16 julios desde el primer disparo, lo cual nos garantiza que es capaz de neutralizar a cualquier hombre adulto desde el primer disparo. Nuestra escopeta Umarex Home Defense funciona con una munición. Hay varios tipos de munición, pero la que recomendamos es esta. Es una munición del calibre 68 y es caucho acerado. ¿Qué consiste? Básicamente es un rodamiento de caucho, material plástico, con limadura de acero, lo que le confiere peso, asegura la rectitud del vuelo. El proyectil, aparte, nos confiere otro punto de seguridad, que es, siendo que este arma está diseñada para ser disparada dentro de casa y en una situación de estrés, se puede dar una situación muy común, que son los rebotes. En este caso no va a pasar porque la munición apenas rebota. No tiene ningún tipo de rebote, aunque sea disparada con la potencia inicial,
sabemos que no va a volver contra nosotros, impactando únicamente en el objetivo en el que orientemos el arma. Bueno, vamos a hacer la prueba. Primero vamos a explicar cómo se carga. Como hemos comentado antes, aquí tiene un pequeño resorte que da acceso a los cañones. Entonces vamos a introducir los proyectiles. Como veis, no tiene ninguna dificultad. Y ahora vamos a proceder a poner la bombona de CO2, que es abriendo este taponcito, se introduce la bombona de CO2, se cierra y, como estábamos comentando, tiene la medida de seguridad de que no se va a pinchar la bombona hasta que nosotros no queramos. ¿Qué hay que hacer en el momento? Ahora el arma estaría perfecta para estar guardada, preparada para una situación de emergencia. Está cargada con sus 2 proyectiles, pero no tiene alimentación de gas. ¿Qué hacemos para darle gas? Donde pone push, en este botoncito rojo, sencillamente es darle un pequeño golpecito y este pequeño pitorrito nos está indicando que ahora el arma sí que está dispuesta para abrir fuego. Entonces vamos a probarla. Primero vamos a efectuar, como hemos comentado antes, tiene la opción de disparar con un cañón izquierdo, derecho o los 2 simultáneamente. Para gustos, mi recomendación personal es disparar de 1 en 1. ¿Por qué? Si fallamos el primer disparo, siempre nos queda el segundo. Para disparar un cañón, movemos la aleta selectora hacia el cañón que queremos utilizar y vamos a efectuar un disparo. Esto nos sigue permitiendo tener un segundo disparo para neutralizar a un segundo atacante o al primero en caso de haber fallado. La recarga se efectúa, como hemos comentado, tirando del botoncito, volviendo a alimentar, y ahora vamos a hacer un disparo con los 2 cañones simultáneamente para que veáis la efectividad que tiene. Como se puede comprobar, el golpe es bastante severo, lo suficiente como para neutralizar a cualquier tipo de atacante, siempre y cuando le golpeemos en un punto como pueda ser el pecho o en una pierna. No recomendaría disparar a la cabeza por las consecuencias negativas que puede tener hacia la integridad del ladrón, pero por otro lado, que hubiese estado trabajando. Vamos a hacer otro tiro doble. Como podéis ver, el impacto es notorio. Este arma, depende también del entrenamiento de cada uno. Es un arma diseñada básicamente para una persona que no esté habituada al manejo de armas. Lógicamente estamos hablando de algo dedicado a la defensa del hogar, no es para nada ningún objeto. Es un arma que nos confiere la facilidad y la seguridad de que en un momento dado podemos no perder la vista del objetivo y efectuar un disparo desde la cadera, asegurándonos que no vamos a fallar en el blanco. Bueno, para muestra de la efectividad de la potencia de este arma, como podéis ver, donde hemos estado disparando es tanto un sándwich de caucho que, como podéis ver, lo ha atravesado en su totalidad. No voy a pasar todas las páginas, pero bueno, ha traspasado. Tiene salida. La caja de cartón, una caja muy sencillita, que lo mismo ha traspasado hasta el punto de que esto se ha salido un poco de la idea inicial de la prueba, pero bueno, desde luego es una buena prueba. Ha llegado a marcar la pared, uno de los impactos que ha traspasado la caja. Como podéis ver, aunque no sea una fuerza letal, estos proyectiles causan un daño considerable en el atacante. Como estábamos hablando, la escopeta T4E de Humarex
es un arma diseñada para la defensa del hogar únicamente. No es un arma que sea ofensiva, no es un arma para llevar en el coche, está diseñada únicamente para protegernos en casa, para proteger a gente que se pueda sentir insegura y bajo el amparo de la ley en todo momento. Es un arma completamente legal y de venta libre. Es un arma de CO2, por lo tanto su adquisición es simplemente con el DNI, presentando el DNI para declarar mayoría de edad, y no se requiere ningún tipo de licencia ni ningún tipo de permiso especial. Al igual que no requiere ningún tipo de licencia, no requiere ningún tipo de almacenado especial. No hay que meterlo en una caja fuerte, no hay que meterlo en ningún armero. Bien, es cierto, como siempre decimos, con las armas no son juguetes, no es algo que haya que tener a la ligera ni que haya que utilizar sin ninguna necesidad. Siempre hay que tenerlas guardadas en un lugar seguro, fuera de alcance de niños, de curiosos, y no es una herramienta con la que jugar cuando viene una visita a casa. Esto tiene una única y muy sencilla finalidad, y es asegurarnos que nadie va a hacernos nada, o por lo menos vamos a presentar una buena batalla dentro de nuestra casa frente a cualquier tipo de invasor, agresor, intruso o maleante en general. Y ya sabéis, para más información sobre el vídeo, en la descripción hay un correo de contacto. No dudéis en usarlo. Ojalá el vídeo os sea de gran utilidad. Espero vuestros comentarios y vuestros me gustas. Y si no, al menos explicarme lo que no os ha gustado. Y lo de siempre. Si no os habéis suscrito al canal, suscribiros, que pronto subiré nuevos vídeos con equipo súper interesante, junto con muchas sorpresas.